Y aparte de eso, bueno, comentar que vamos a hablar hoy con Aixa, la cual es fisioterapeuta, bueno, antes de fisio, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta manual, RPGista, bueno, con muchísima formación, aparte es docente en la Universidad Arturo Michelena. Saludos, Gabriel. De muchas Hola Ale, bueno, materias, yo primero, bueno, te voy a decir Ale, José, se llama José Alejandro y como me quiera. sale el Ale o me sale el José. Bueno, primero darte las gracias, porque, y doblemente, una por esta invitación, porque de verdad que para mí es un placer y un honor siempre conversar contigo, y dos, porque pues estés dando esta oportunidad de a través de los live, pues comunicar el conocimiento y que tú me presentaste a mí, pero a ti también conozco todo lo que te has preparado y lo que has formado y lo que sigues formándote y pues eso a mí me llena de mucho orgullo y satisfacción poderlo compartir contigo desde esta ventana. Gracias, para los que no lo conocen, a lo mejor me están escuchando hasta alumnos míos de ahí de la universidad, pues José Alejandro es egresado también de Seguro. ahí de la Universidad Chilena, de las primeras promociones, él está actualmente en España, pero ha sido una persona que se ha preocupado siempre por formarse, es RPGista también, terapeuta manual, tiene formación en cráneo sacro y un sinfín de estudios que de verdad me encanta que estés abriendo esta ventana porque va a ser muy importante para transmitir lo que sabemos. Ya he visto los live anteriores y han sido fantásticos con Gianluca, con Leandro, me encantó, de verdad que increíble, excelente. Sí, Y seguiré escuchando el resto. Cuéntame. sí, esta semana vienen colegas muy interesantes. Definitivamente, yo siempre digo que si establecemos ese primer contacto de la mejor manera, pues literal nos metemos al paciente en un bolsillo y el paciente se entrega a que tú puedas hacer una exploración adecuada y luego aplicar el tratamiento. Lo primero No, que hay que hacer, sí, dime. sí, no, y que el paciente de inicio tiene que sentir esa seguridad que Eso. está con una persona eh, con experiencia o no experiencia, pero que tenga, por lo menos, como siempre decimos, la intención de guiarlo, ¿ok? Porque muchos de los pacientes que nos van a llegar a lo mejor no son de primera intención para ser tratados directamente con nosotros, sino necesitamos hacer una referencia con otro equipo multidisciplinario y lo importante es saber qué le vamos a encontrar a ese paciente en la valoración que vas a explicar ahora, qué le vamos a encontrar y hasta dónde tenemos que llegar y qué es lo que de inicio se debería hacer, o sea, guiarlo. Sí, de hecho, tradicionalmente, pues dividimos la exploración en dos fases, ¿no? Hablamos de una primera fase que la llamamos subjetiva, que no es otra cosa que la entrevista, el interrogatorio o esa conversación previa que tenemos con el paciente, y luego hacemos toda la fase de exploración física, en donde desarrollamos todas las pruebas o todo el procedimiento de una manera un poco metódica, dependiendo también del área en la que uno se desarrolle dentro de la fisioterapia. Pero ese primer contacto subjetivo, llamémoslo así, porque es un poco escuchar desde al paciente, incluso desde sus emociones, pues es bien interesante. Mira, José, yo siempre he comentado, de hecho, si mis alumnos me están escuchando, saben que se los he repetido montones de veces. Yo digo que explorar el cuerpo humano es como armar un rompecabezas. O sea, nosotros, cosa que se ha perdido en el tiempo, ahorita estas generaciones poco arman rompecabezas, pero es un ¿Qué es lo rompecabezas que, sí, porque qué es lo que en realidad lo hace interesante? eso es correcto. De hecho, ¿qué es lo primero que hacemos cuando armamos un rompecabezas? O sea, buscamos las piezas planas, las esquinas y armamos el marco. Pues bueno, ese interrogatorio, esa conversación con el paciente, ese entender
desde las emociones, por lo que el paciente está pasando, que ojo, él está llegando por un problema físico, pero no podemos desprender al paciente de sus emociones. Pues es ese marco del rompecabezas, son esas piezas planas, son esas esquinas que son las que nos van de alguna manera a orientar qué más podemos hacer con ese paciente. Es decir, después clasificamos. Después clasificamos las piezas por colores, dependiendo de lo que vamos a armar, pues la imagen que queremos armar. Y eso será esa exploración física, pues ya vamos haciendo pruebas articulares, musculares, neurológicas, dependiendo, repito, del área que estemos desarrollando. Y ese inicio que comentas, esa valoración subjetiva, yo en mis inicios la veía como que, bueno, saber el nombre del paciente no me va a aportar nada lo veía así, en su interrogatorio, su edad parecía que tampoco, pero en realidad te da una base de saber cuál es el camino a seguir y por dónde podrías iniciar. Porque, por ejemplo, saber si el paciente simplemente tiene una buena alimentación, tiene una buena hidratación, consume medicación o no, y simplemente la edad, porque un paciente que tenga una artrosis en el hombro, con un diagnóstico ya médico, con una artrosis del hombro, y que tiene 25 años, ya sabes que es un paciente que tiene una patología de base o simplemente un exceso de movimiento por hipermovilidad o por múltiples cosas de esa articulación. Entonces, es muy importante y yo soy consciente de que hace, bueno, ya muchísimos años pasaba y quería era lo práctico y, porque bueno, quería aplicar lo que había aprendido, que en realidad es lo que más llama la atención y por eso lo hago énfasis y referencia. No quería hacer una exploración subjetiva, sino ir a la técnica, ir a la manipulación, ir directamente. Y resulta que el paciente mejoraba, pero en 48 horas, en muchísimos casos de inicio, y a lo mejor algunos pacientes me están escuchando, llegaban o me llamaban diciendo, mira, estoy peor que cuando fui, estoy fatal. Entonces es cuando retomabas, y por eso es que yo digo siempre en mis formaciones que se aprende muchísimo de los pacientes, porque cada uno es tan individual. Fíjate, de hecho, es tan importante que un mismo diagnóstico, o sea, tú puedes tener dos pacientes con un mismo diagnóstico médico, digamos, previo, no sé, y en el momento en que tú estás haciendo esa primera fase de exploración subjetiva o conversando con el paciente, indagando un poco, digamos que llamemos en su privacidad desde algún punto de vista, pues te das cuenta que ese diagnóstico que es igual en dos pacientes, pues se transforma en algo totalmente distinto. De hecho, pues aquí es donde hablamos de la individualidad, ¿no? Lo importante es la individualidad. O sea, podemos tener un mismo motivo de consulta y las características personales, el contexto social del paciente, desde su emocionalidad. Cultura. Correcto, e incluso cuánto nos habla un paciente gestualmente sentado frente a nosotros. O sea, no es lo mismo un paciente que te llega optimista, con ganas de recuperarse, y que en esa exploración subjetiva tú te das cuenta que eso es lo que él está queriendo. Si va a colaborar en su tratamiento, si va a colaborar en su tratamiento, si se va a responsabilizar, porque en realidad lo que le ocurre tendrá culpa o no tendrá culpa, pero es su cuerpo y es él quien tiene el único que puede sacarlo. Nosotros vamos a hacer simplemente una guía, como siempre lo digo, una guía para su evolución, pero va a ser siempre una guía. De hecho, qué difícil es. A veces conseguimos patologías que en teoría son muy sencillas de resolver, de librito, como diría uno, en donde uno asume un poco también
siempre con algunos límites, pero asume un poco también el otro lado del paciente, o sea, como ponernos un... Casi, ya valorando De hecho, tratamos, de hecho. eso es lo que iba a decir, precisamente, me leíste el pensamiento. O sea, de hecho, la mayoría de las técnicas de tratamiento inicialmente son el mismo proceso de valoración. O sea, tú estás valorando pues, de una manera y esa misma forma de valorar, pues, puedes aplicarla como tratamiento. O sea, que sobre todo eso ocurre en el área manual, ¿no? En la terapia manual, porque bueno, sabemos que también existe un sinfín de pruebas ortopédicas que son las que básicamente nos enseñan en el pregrado, en la carrera, y que pues también son necesarias para poder hacer esa Claro, valoración, ¿no? Y bueno, tan es así que hablando de valoración o exploración, pues hay que tener muy claro que a veces no utilizamos bien la palabra evaluación, porque en realidad nosotros lo que hacemos inicialmente es una exploración. O sea, valoramos, estamos explorando a través del método que sea, a través de las pruebas que apliquemos, pero realmente evaluamos cuando ya tenemos ese conjunto de hallazgos, en donde pues podemos dirigir todos los hallazgos a un objetivo en particular para podernos plantear y tomar decisiones acerca de las herramientas terapéuticas que vamos a utilizar para resolver la disfunción, cual sea que hayamos conseguido. Entonces es sí, tener porque claro que, dime. Sí, porque como de lo inicio, que sería esa exploración subjetiva que nombrabas, que es muy importante, que de hecho, como te decía, hoy en día, bueno, en este tiempo, que nosotros aquí en España llevamos un mes, he tratado pacientes que muchos colegas que estamos repartidos en todas partes del mundo, cuando decidí hacer eso, me decían, bueno, pero si tú eres totalmente manual, dime tú cómo vas a resolver algo. ¿Me escuchas? Te oigo ¿Me escuchas? entrecortado, vale. ¿Me escuchas? Cortado, vale. Es Tú que puedes luego, como, después con sí, pruebas ortopédicas o con pruebas especiales o con la sí, metodología que tú quieras, pues conseguir tener otros hallazgos, pero definitivamente lo que te va a dar el cierre de esa globalidad o de entender por qué el paciente llega con un motivo de consulta en particular, va a ser la valoración de la postura, o sea, observar que a lo una mejor, cabeza. que a lo mejor, Dime. que a lo mejor no es la zona del dolor. No, no, es que seguramente no va a ser la zona del dolor. O sea, con toda certeza, en la mayoría de los casos, pues está hasta bastante distante al dolor, pero que sabemos que por todo el tema de cadenas musculares, de compensaciones, Adaptaciones, compensaciones. que lo llamemos o desde los puntos de vista que queramos verlo dentro de todo este aparato neuromusculoesquelético que tenemos o todo este sistema, pues definitivamente la postura habla por sí sola, pues. Y yo te Sí, como aseguro que decía, tú ahorita me estás viendo allí y puedes rápidamente a ver qué cada, pasó cada conmigo anoche. día, cada día que voy practicando con los pacientes, porque bueno, no es lo mismo tener al paciente enfrente, ¿no? Y tú moverte o a tenerlo por una pantalla, ¿no? Pero es imperativo, es tan importante la valoración estática y Total. también tiene una importancia la dinámica, pero la estática ya te va a dar muchísima información, como te comentaba de Barral, que solo los tejidos saben, ya el tejido, cómo está, cómo se para, cómo está su estructura facial incluso, te va a decir mucho por dónde guiar a ese paciente. Es correcto. De hecho, bueno, de hecho yo creo que valorar la postura estático-dinámico es vital. Desde que el paciente entra al consultorio, desde que el paciente pues tiene alguna vestimenta en particular, se quita unos lentes, dónde coloca la cartera, de qué manera la sujeta, o sea, Sí, todo su eso actitud, parece sí. mentira,
su actitud habla muchísimo de lo que después uno lo que hace es más bien confirmar con el resto de las pruebas, porque ya de alguna manera Tal pues cual. lo estamos viendo desde el principio que estamos evaluando al paciente. Y Sí, pues yo creo cuando que trabajamos juntos, sí. sí, trabajamos juntos. Añoro Cuando traba- esa época. No te imaginas todo lo que me hace falta aquí. Déjenme ah, decirles acá, lo lo voy a mismo decir digo. aprovechando que estoy en vivo, que lo único que lamento de tu vida de Venezuela, porque bueno, sé que fuiste en busca de futuro, de otras cosas y has tenido muchísimas herramientas por fuera y eso lo aplaudo y lo felicito, pero yo lamento muchísimo que acá los venezolanos se hayan perdido del talento de tus manos y de tu conocimiento. Y pues yo lo tenía aquí cerquita, al ladito mío, un consultorio al lado del mío, y pues bueno, pero la vida pues da vueltas y no sé qué pasará. Esto es un cosa que también me aprecio muchísimo. Sí. No, yo solo diré que en Venezuela están naciendo muchísimos buenos Es, fisioterapeutas es y los cierto. que están, y los que Doy fe están, de eso. y los que están son muy buenos y seguro están dando, te pongo de ejemplo, muchísimas herramientas a lo nuevo. Y uno que está desde la distancia nunca va a estar lejos de eso, ¿ok? Así que estamos lejos, pero gracias a la tecnología, esté o no esté, vamos a estar siempre. Sí, es verdad. Y doy fe de lo que acabas de decir porque por mis manos han pasado unos cuantos y de verdad que uno se sorprende de las ganas de saber, de conocer, de entender y de ejecutar con una buena práctica, pues los conocimientos. Lo, que dedica años, en el caso de hipopresivos, el creador, y siempre lo digo, es el Marcel Coffret, un fisio belga, tiene más de 45 años creando el método, año tras año nos formamos con cosas nuevas, con nuevas investigaciones. Entonces que venga alguien por Instagram y me diga que hace hipopresivo y que de paso muchísima gente por desconocimiento le escriba y haga recomendaciones, es un poquitín doloroso cuando es un método hiperglobal desde todas las perspectivas, sobre todo desde la mujer, desde el embarazo, posterior al parto, la sexología, en el atleta, en el área fitness. Entonces, es tan complejo que en realidad lo que da es cierta, bueno, da muchísima rabia y que muchísima gente, más allá de beneficiarse de una metodología, podrían perjudicarse, como con cualquier otro Bueno, método, como es cualquier correcto. manipulación, como cualquier... Es que yo diría que esa es un poquito la desventaja de la tecnología, ¿no? Que pues está tan al alcance que pues tú de repente buscas, colocas cualquier cosa y así Sí, mismo también te sale cualquier cosa. Entonces, pues adoptar una herramienta sin el conocimiento adecuado, pues es hasta peligroso, diría yo. sí, Pero yo creo que total. la la base de entender que no estás haciendo el trabajo de la manera adecuada, parte nuevamente de la evaluación, parte Sí, nuevamente de la exploración, porque repito, es muy fácil ver un video de una técnica en particular y tú luego llevarlo a tu consulta y aplicárselo al paciente, pero porque lo viví. Cuando debería hacerse en cada técnica o cada maniobra posterior a cada técnica o cada maniobra que se realice. Vamos a ver ahora, vuelvo a conectar a X. Porque si no, no sabemos desde qué punto vamos a partir. Si el paciente va evolucionando, si el paciente no va evolucionando, si... Ahora sí, otra vez. Sí, no, no te escucho. aló, No, hey, hey, no te escucho nada. ¿no? Ahora sí, ¿Nada? ahora sí, ¿Sí? ahora ¿Sí sí. me escuchas? Ahora sí.
Es que está entrecortada la Sí. conversación. Incluso la imagen visualmente también se ve cortada. Pero bueno, dime, te escuchaba por allí Bueno, que creo que estabas leyendo algo de los comentarios. sí, un comentario de Gabriel, de Fiso Huellas, que claro, que partimos de una base global de valoración. Y le Eh, comentaba que la importancia de valorar posterior a cada técnica en la misma momento de la consulta. No esperar 5 o 10 sesiones porque yo lo viví. Cuando trabajaba con médicos era 10 sesiones y hacemos una revaluación. Pero espérate un momentito, la idea es que todas las herramientas que tú utilices tengas. esa primera sesión para uno poder dirigir A un mí me poco la gusta más, mucho diagnosis. más eso, muchísimo más eso. Sí, Después antes de de ofrecer. el primer, claro, después del primer cambio, o sea, después del primer tratamiento, ver cómo es la evolución, ¿ok? Porque muchas veces llega el paciente con un dolor y en 45 minutos el dolor baja un 80% y el paciente a lo mejor lo que no hizo en 2 semanas de ir a correr, estiras, llámese como se llame, y lo envías para su casa. Y el Sí, paciente va mejor, claro que sí, porque hay una modificación de su tejido, hay una modificación articular, un cambio postural, pero si no se reeduca, eso está en cualquier investigación, si no se reeduca y no indicas al paciente y no le enseñas qué debe, qué no debe y cómo tiene que hacer su reeducación, porque es un cambio también de patrones a nivel más central, a nivel del cerebro, en donde hay que modificar ciertas estructuras y reorganizar para que no caiga en un rango articular patológico, en una postura antálgica que le lleva otra vez al dolor y bueno, así sucesivamente. en la vida constantemente valorando, explorando y evaluando. Entonces, pues tiene que ser una herramienta que en todas las profesiones, o sea, quizás aquí está cobrando importancia desde el punto de vista de la fisioterapia porque es lo que estamos hablando, pero es que en cualquier profesión la fisiología es una sola para todas lo que es la ciencia de la salud. O sea, aquí ahí no hay nada que discutir desde el punto de vista del conocimiento como tal. Y si no está presente esa base, pues es imposible evaluar, y a mí no me gusta utilizar la palabra imposible, pero es que queda claro que cómo analizar el movimiento, si no conocemos la estructura, por ejemplo, o Claro. cómo saber lo que la estructura está en ese momento padeciendo si no conocemos la mecánica o pues o lo que ella hace. Entonces, pues definitivamente el trasfondo de todo esto y la importancia la valoración, pues no tiene, no cabe duda que la necesitamos desde todos los planos y de todos los puntos de vista en nuestra vida como tal. Y Sí, pues fíjate, si volvemos hasta otra oportunidad. Gracias a todos los que estén conectados. Mañana tendré la oportunidad de